haya habido un silencioso aumento de una figura poderosa detrás de la diplomacia global. No todas las figuras más peligrosas en la guerra llevan rifles. Algunos se mueven por los pasillos del poder con trajes a la medida, armados no con armas, sino con títulos de Harvard, encanto y promesas de paz. Y esta nueva figura es Kirill Kirill Dmitriev. Un alto enviado del Kremlin. Kirill Dmitriev es uno de ellos. Por años, fue reconocido como el sofisticado jefe del Fondo Soberano Ruso, considerado por Occidente como el enlace amistoso de Moscú con las finanzas globales. Parecía una estrella de la inversión, pero en realidad era mucho más peligroso. Un intermediario del Kremlin en quien Putin confiaba para impulsar agendas secretas, llegó recientemente a la Casa Blanca y casi provocó una de las mayores crisis geopolíticas de la década. Esto no es diplomacia que se salió de control, es una manipulación disfrazada de negociación. Y la historia de cómo Estados Unidos casi cayó en la trampa. Para conocer a Dmitriev, hay que dejar de lado el currículum que Moscú mostró al mundo. Durante años, él forjó la imagen de un ruso occidentalizado. Se graduó en 2000 como Baker Scholar, top 5% de la maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Trabajó en Goldman Sachs y McKinsey al inicio de su carrera y desarrolló una confianza pulida y ensayada de sala de juntas. Eso parece inofensivo, hasta que ves lo que oculta. Rusia fomentó esa versión de él porque hacía que el país pareciera abierto, moderno y listo para integrarse con la cultura empresarial occidental. Les dio a los inversionistas globales a alguien que les resultaba familiar, incluso con quien podían identificarse. Esa apariencia pulida era solo la capa exterior. En los círculos de élite de Moscú, el currículum era importante, pero no como imaginas. Dmitriev era apreciado no por su talento financiero, sino por su lealtad a las redes que forman el poder real en Rusia. Esas redes abarcan negocios, inteligencia, seguridad y familias que han definido la política del Kremlin desde los 2000 o teciente. Dmitriev hablaba el idioma de Wall Street en el extranjero, pero en casa operaba como un agente de influencia discreto, en quien confiaban para representar los intereses de Moscú, en lugares donde los diplomáticos oficiales llamaban demasiado la atención. Su plataforma real para este trabajo era el Fondo Ruso de Inversión Directa, Fondo Ruso de Inversión Directa. Públicamente, el Fondo Ruso de Inversión Directa parece un fondo soberano destinado a atraer inversiones. Fue fundado en 2011 con exactamente esa imagen. Parecía neutral, profesional y orientado a las finanzas, pero en privado. El Fondo Ruso de Inversión Directa se convirtió en una de las herramientas más versátiles del Kremlin. Combinaba objetivos geopolíticos con asociaciones comerciales. Permitió a Moscú ganar influencia internacional con dinero aparentemente apolítico. Cada acuerdo tenía una segunda capa bajo la superficie, un apretón de manos financiero por fuera, un objetivo político. Esta doble identidad se volvió el arma más poderosa de Dmitriev. Sus credenciales occidentales lo hacían ver seguro, su etiqueta de inversionista, neutral y su actitud razonable. Pero detrás de ese exterior estaba alguien que sabía cómo impulsar los intereses de Moscú sin levantar sospechas. Putin no lo eligió porque fuera brillante, lo eligió porque era leal, discreto y hablaba con fluidez el idioma del poder occidental. Curiosamente, su llegada al círculo íntimo de Putin no se debió a la economía, sino a las relaciones. Una de las más importantes fue su matrimonio en 2011 con Natalia Popova, presentadora de televisión y amiga y socia de Katerina Tikhonova, hija menor de Putin en Moscú. Ese tipo de proximidad vale más que cualquier título. Abre puertas que el talento por sí solo no puede abrir. Esta conexión lo colocó dentro de un círculo de confianza en un momento en que Rusia estaba expandiendo activamente su influencia extranjera a través de canales privados. Con el Fondo Ruso de Inversión Directa y redes de élite a su lado, Dmitriev pasó de ser solo un banquero. Se volvió vendedor de la influencia política de Moscú, disfrazada como inversión. Viajó por Medio Oriente y firmó acuerdos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Abrió puertas en China y participó en foros en Europa, África y el sudeste asiático, proponiendo asociaciones aparentemente comerciales. Cada uno influyó en Rusia y construyó una relación que Moscú podría aprovechar después. Dmitriev no solo viajaba con una presentación, llevaba en su equipaje de mano todo el plan de supervivencia de Moscú ante las sanciones. Tras el cierre de bancos occidentales tras Crimea, el Fondo Ruso de Inversión Directa discretamente buscó acuerdos en el este y sur. Eso mantuvo con vida la maquinaria de guerra rusa mucho antes de que el primer tanque avanzara hacia Kiev. Tan solo en 2015, él cerró un fondo conjunto de $1.000 millones con Corporación Nacional de Petróleo de China, una empresa estatal china, seguido de otro gasoducto de $2.000 millones con Sinopec. En 2020, el Fondo Rusia-China, que co-creó, invirtió más de $6.000 millones en energía,
tecnología y rutas que evitaban el dólar y Europa. Cada rublo de esos acuerdos fue a reservas que luego financiaron el despliegue de 2022 en la frontera con Ucrania. El dinero que compró campos petroleros siberianos para socios chinos también pagó misiles que cayeron en Yarkov. No es coincidencia, es estrategia. Vestido de traje, repitió el juego en el Golfo. Desde 2015, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita comprometió $10.000 millones al Fondo Ruso de Inversión Directa, compensando discretamente las pérdidas por sanciones occidentales con petrodólares reciclados. Emiratos Árabes Unidos invirtió $7.000 millones en energía e infraestructura, mientras Europa intentaba limitar el petróleo ruso. Esos salvavidas del Golfo y Asia ya estaban asegurados, convirtiendo a Moscú de un paria aislado en un estado pivote que podía burlarse de los topes y límites. Observa el mapa y el patrón es claro. Los acuerdos en Riad y Pekín no solo engrosan los balances del Fondo Ruso de Inversión Directa, sino que también redibujaron el mapa energético global a favor de Rusia. Ucrania pasó a ser el frente occidental de una estrategia mayor consolidada en Asia y Medio Oriente. Compradores e inversionistas acumulan divisas fuera del alcance occidental y luego atacan Europa, sabiendo que las repercusiones económicas no serían tan graves. Dmitriev no buscaba rendimientos para una hoja de cálculo. Construyó el puente financiero que permitió a Rusia convertir una invasión regional en un conflicto global sin colapsar su economía. En 6 meses, como todos en Washington esperaban. Eso es lo que pocos notan al verlo sonreír en Davos. Esos apretones de manos en Pekín y Abu Dhabi no eran trabajos secundarios, sino anticipos para la guerra que Rusia inició en 2022, pagados con años de anticipación, por un tipo que nunca tuvo que usar uniforme, y entregó exactamente lo que el Kremlin necesitaba. Operaba en canales discretos sin diplomáticos oficiales. Durante la transición entre Obama y Trump en 2016, Dmitriev asistió a reuniones secretas en las Seychelles, con Eric Prince actuando como representante de un canal privado entre Moscú y la nueva administración estadounidense. Se comunicaba con intermediarios estadounidenses como George Nader y su nombre surgió en investigaciones y evaluaciones de inteligencia. Fue uno de los puentes informales entre el Kremlin y el equipo de Trump, cuando el contacto oficial era políticamente explosivo. A estas alturas, estoy seguro de que puedes notar que esta no es la carrera de un inversionista inofensivo. Es la carrera de alguien en quien confían. Moverse con cuidado entre espacios de alto riesgo sin dejar huellas. Ese trasfondo vuelve la siguiente parte de su historia más seria. Antes de que los tanques rusos entraran a Ucrania, en febrero de 2022, Dmitriev y sus redes ya participaban en esquemas que perjudicaban a Ucrania. El mito de Dmitriev como empresario neutral se desvanece al analizar sus acciones y las de su círculo en Ucrania en la década de 2010. Tomemos como ejemplo los esquemas inmobiliarios en Kiev. A mediados de 2010, investigaciones hallaron compras sospechosas y estructuras de propiedad ligadas a financiamiento ruso. Empresas fantasma ocultaron la propiedad como activos adquiridos por empresas fachada en jurisdicciones offshore. Aparecieron valoraciones falsas, los ucranianos comunes fueron desplazados y los inversionistas fueron engañados. Toma como ejemplo el fiasco del Parque Olímpico. Dmitriev tenía 30% en el lanzamiento de 2008 y se quedó con el dinero de inversionistas por casas fantasma, dejando a más de 200 familias sin apoyo. Después fue directo al trono del Fondo Ruso de Inversión Directa en Moscú. Estos no fueron errores aislados, sino parte de un patrón más amplio de penetración económica que Rusia utilizó durante la era de Yanukovych. Tras su caída en 2014, la influencia de Dmitriev no siempre fue directa, pero sus redes reaparecieron varias veces. El objetivo era simple.
el hombre que se benefició de Ucrania, creó canales alternos con Washington y mezcló inversiones con política. A finales de 2025, tras casi 4 años de guerra, una nueva administración de Estados Unidos busca una salida. Ese hombre volvió, ahora con propuestas de alto al fuego que Ucrania nunca aceptó. Medios principales informaron que Dmitriev colaboró en un marco de paz en una reunión privada en Miami a finales de octubre. Esto buscaba forzar a Ucrania a una rendición injusta. Además, estas discusiones no fueron abiertas, sino que se hicieron mediante intermediarios privados de Estados Unidos y Rusia, como Steve Witkoff y Jared Kushner, aliados de Trump. Kiev, la víctima, fue totalmente excluida. Al revelarse los detalles del plan secreto de paz, la indignación de Ucrania fue inmediata y comprensible. El plan no reflejaba la realidad de Ucrania, no reflejaba las pérdidas de Ucrania, no reflejaba el derecho de Ucrania a la soberanía, mostraba los intereses de un gobierno que los atacó y de un hombre que se benefició por años de la debilidad de Ucrania. Aquí las acciones del estafador se aclaran. Dmitriev contribuyó a una propuesta que parecía equilibrada, pero realmente favorecía los intereses estratégicos de Rusia. El lenguaje era suave y los términos parecían un compromiso, aunque en realidad las propuestas buscaban congelar la guerra. En los términos de Moscú, buscaban asegurar concesiones territoriales y suavizar las sanciones internacionales sin exigir una retirada significativa de Rusia. Todo eso de parte de un hombre de finanzas que afirma ser neutral y progresista. Al ver su trabajo, queda claro que Rusia no eligió a Dmitriev por accidente. Buscaban a alguien occidental, pulido y razonable, capaz de negociar con estadounidenses sin sospechas, que hablara de estabilidad pero buscara concesiones. Alguien cuyo historial en inversiones lo hacía parecer neutral, incluso cuando no lo era. Dmitriev fue hecho para ese papel. Quizás te preguntes cómo pudo alguien así acceder a los más altos cargos en Estados Unidos. Siendo funcionario del Kremlin en la lista negra, ¿cómo entró a Estados Unidos? La respuesta es de lo más interesante de su historia. Y, alerta de spoiler, ese acceso no fue por diplomacia ni mérito, sino por relaciones personales. Dmitriev ya conocía a Steve Witkoff, un rico desarrollador inmobiliario estadounidense, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente y amigo de Trump, quien se convirtió en uno de los intermediarios en la discusión. Conocía a Witkoff del círculo inmobiliario, y en febrero de 2025 negoció un intercambio de prisioneros que liberó a un maestro estadounidense de una cárcel rusa, demostrando gran habilidad y alto nivel. Esa conexión permitió conversaciones privadas fuera de los canales oficiales. Rusia siempre ha preferido estos canales personales alternativos. Evitan el escrutinio, se mueven rápido y casi no dejan documentación. Eso es exactamente lo que consiguieron. Dmitriev se movía fácilmente en estas aguas porque su carrera lo entrenó para operar en ese tipo de estructura. En el momento en que los funcionarios ucranianos se enteraron de su participación específica, la reacción fue explosiva. En cuestión de horas, resurgieron las referencias a sus vínculos comerciales pasados en Kiev. Analistas europeos y estadounidenses advirtieron que un plan de paz con su sello no sería confiable. Esto no era paranoia, sino reconocimiento de patrones. Ucrania rechazó el plan de inmediato y los diplomáticos occidentales se distanciaron. Antes asistía a conferencias globales sin atención, pero ahora todos los reflectores estaban sobre él. En ese sentido, la máscara pulida ya no se sostenía. El Fondo Ruso de Inversión Directa continúa sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta finales de 2025, con $10,000 millones congelados en mercados occidentales. Este golpe redujo las coinversiones extranjeras en más del 90% desde 2022. Dmitriev continúa sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Este mes, Ucrania lo incluyó en su lista por crímenes contra el país y bloqueó sus activos. Es el rechazo definitivo. Occidente, y ahora la propia Ucrania, vieron claramente a través de la fachada de banquero impecable. Cuando estudias toda su historia, el patrón es casi imposible de ignorar. Dmitriev construyó su carrera sobre la distracción. Usó la imagen de inversionista moderno para ampliar su influencia política y canales privados para lograr resultados que la diplomacia oficial no podía respaldar públicamente. Usó un lenguaje cortés para ocultar intenciones estratégicas. El fraude no se limitó a un solo momento, estuvo presente a lo largo de toda su vida profesional. Personas como Dmitriev son vitales para sistemas que dependen del secreto. Actúan donde la transparencia estorba y hablan suave cuando la autoridad sería amenazante. Ofrecen acuerdos aparentemente inofensivos que transforman la política y transmiten mensajes entre países que los ministros no podrían dar en público. Dmitriev aprendió a moverse en esa zona gris desde joven.
y el Kremlin lo recompensó en cada paso. Su historia muestra algo más que la ambición individual. Evidencia que la estrategia rusa moderna depende de quienes pueden difuminar límites. El Kremlin combina diplomacia, inteligencia, finanzas e influencia, hasta que no se sabe dónde termina una y empieza la otra. Emplea operadores que aparentan ser apolíticos, pero funcionan como herramientas políticas. Dmitriev representaba perfectamente ese sistema. Por eso, el plan de paz que creó tenía fallas desde el inicio. Un acuerdo construido a puerta cerrada por alguien que pasó años extrayendo valor de Ucrania nunca podría ser justo. Dejó fuera a las personas que luchaban por sobrevivir. Disfrazó los objetivos de Rusia con palabras amables e intentó congelar la guerra, beneficiando al agresor y perjudicando a la víctima. Convirtió la paz en una transacción, no en una cuestión de soberanía. En conclusión, un hombre cuya vida se basa en el engaño nunca es confiable. Trazar el futuro de alguien, especialmente el futuro de un país que ayudó a explotar. Ese traje a la medida finalmente se manchó. No puede escapar de eso.